En 2020 y en plena pandemia se inauguró la primera planta termosolar de Latinoamérica. Fernando González a continuación nos contará las características de este magnífico proyecto. Fernando González es el CEO de Cerro Dominador, empresa desarrolladora de proyectos de energía 100% renovables 24/7. El complejo solar Cerro Dominador, compuesto por una planta fotovoltaica de 100 megawatts y una planta de concentración solar de potencia de 110 megawatts en el desierto de Atacama de Chile. Esta planta de concentración solar de potencia es la primera en su tipo en América Latina, por lo cual tenemos el gusto de contar con la presencia del señor González para que nos cuente de primera mano este tan interesante proyecto. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quería agradecerles por la invitación para poder estar aquí y comentar acerca de Cerro Dominador y de las oportunidades que hay para Perú en este tipo de tecnología. Esta es una foto de nuestra planta, es una foto reciente y bueno, voy a pasar a comentar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de Cerro Dominador. Cerro Dominador es un complejo que tiene dos tipos de tecnologías, dos plantas, una planta de concentración solar de potencia de 110 megawatts y una planta fotovoltaica de 100 megawatts con seguidores en un eje. Ambas plantas están en operación. La planta de concentración solar de potencia comenzó a operar hace unos meses. Y además tenemos, siguiendo un poco lo que comentaba el presentador anterior, un sistema de baterías BESS de 12 megawatts para flexibilidad adicional. Lo interesante de nuestra planta es que tiene la capacidad de almacenamiento de sales fundidas de 17 horas y media, lo que la convierte en la planta con la mayor capacidad de almacenamiento a nivel mundial. ¿Qué es la tecnología CCP? Bueno, la tecnología CCP, como su nombre lo indica, es una concentración solar de potencia. Lo que hace es concentra la luz solar en un punto. Y hay diferentes tipos de tecnología de lineal o de punto. Dentro de las lineales están las de cilindro parabólico, que es seguramente la tecnología más implementada a nivel mundial de concentración solar de potencia. La tecnología de Fresnel lineal es muy parecida, son espejos planos que concentran la luz solar en una tubería por donde circula un líquido que se calienta. Y dentro de las de punto, la más importante de la que vamos a hablar hoy es las de torre central, que es como la de Cerro Dominador. ¿Cómo funciona Cerro Dominador? La luz solar es reflejada por grandes espejos que se llaman heliostatos en un receptor que está ubicado arriba de una torre. En el caso de Cerro Dominador, nosotros tenemos aproximadamente 10.600 heliostatos, cada uno de los cuales, para que tengan una idea, es de 140 metros cuadrados. Son espejos son varios espejos que forman un heliostato de más o menos 12 metros por 12 metros. Sal fundida, que en el caso de Cerro Dominador proviene del mismo desierto de Chile. La sal fundida a 290 grados se bombea hacia ese receptor en la parte superior de la torre y ahí el calor solar aumenta la temperatura de las sales a unos 565 grados. Esas sales después se almacenan en un tanque de sales calientes, de donde son retiradas cuando uno lo necesita para generar electricidad. ¿Y cómo se genera la electricidad? Bueno, esa sal caliente se pasa por un intercambiador de calor en donde circula agua, la sal le transmite el calor al agua, esa sal que ha perdido el calor, ha pasado de 560 grados a 290, se vuelve a almacenar en el tanque de sales frías y el agua que se convierte en vapor es usada en una turbina de vapor para generar electricidad. El vapor mueve la turbina está conectada a un generador y así se genera la electricidad. Y ese vapor, después de pasar por la turbina, se condensa, se vuelve a convertir en líquido para ser utilizado nuevamente. Así que en este tipo de plantas hay dos circuitos cerrados. Un circuito de sales que se calientan y se enfrían permanentemente y un circuito cerrado de agua
que se convierte en vapor y vuelve a convertirse en agua. Lo interesante de estas plantas es que han sido diseñadas para operar en el desierto, por lo tanto el consumo de agua se ha reducido al mínimo. Son circuitos cerrados, por lo tanto el agua que se consume, perdón, es mínima. Aquí hay algunas fotos, voy a compartir algunas fotos de la planta como para que tengan una idea de qué estamos hablando. Esta es una foto del campo solar, de una parte del campo solar. El campo solar, para que tengan una idea, es un círculo que tiene un diámetro de unos 3 kilómetros, en donde están los 10.600 heliostatos. Y más atrás se pueden ver la parte de nuestra planta fotovoltaica. Esta es otra foto de los heliostatos. Los heliostatos giran en dos ejes siguiendo al sol y asegurándose que la luz se refleja y se apunta correctamente en el receptor. Esta es otra foto de un heliostato visto desde atrás, y este es uno de los últimos heliostatos dentro del campo solar, así que se pueden dar una idea de la distancia y lo imponente que es este tipo de plantas. La torre es la torre con el receptor, mide unos 250 metros y es la segunda estructura más alta en Chile después del Costanera Center, que es un edificio que está en Santiago. Esta es una vista del receptor. El receptor es parte de lo que es muy importante en este tipo de tecnología. En esa parte negra que se ve en la foto, esa parte negra son tubos por donde circulan las sales. Esto, cuando la planta está en operación, se vuelve completamente blanco del calor, y ahí es donde la sal toma la temperatura y pasa de 290 grados a 565 grados. Aquí podemos ver los tanques de almacenamiento. No sé si se ve el cursor, pero el tanque que está a la izquierda y hacia atrás es el tanque de sales frías, y los dos tanques que están adelante son los tanques de sales calientes. Nosotros tenemos aproximadamente 40.000 toneladas de sales, y lo interesante de esta tecnología, además del almacenamiento, es que las sales no se degradan. Las sales duran toda la 35, 40 años, la vida útil de la planta. Las sales no se degradan y siguen funcionando como el primer día. Esta es una foto de la parte del resto de la planta, en donde se puede ver hacia atrás la turbina y los intercambiadores de calor. ¿Cómo funciona el complejo Cerro Dominador? Y esto es una diferencia en cómo fue diseñado Cerro Dominador con lo que vemos a futuro. Este gráfico que se está presentando aquí está basado en la generación promedio horaria de nuestro complejo en el último trimestre de este año, de octubre a diciembre. Ahí podemos ver que la planta fotovoltaica obviamente opera durante el día, pero la planta de concentración solar de potencia es casi como un ladrillo. Es una planta que genera energía de base las 24 horas del día. ¿Qué significa esto? Que durante el día la planta está funcionando calentando sales, pero al mismo tiempo está usando las sales para generar electricidad. Entonces, esta planta fue diseñada para operar independientemente de la planta fotovoltaica y generar electricidad las 24 horas del día. Esto es muy importante, y lo voy a volver a hablar más adelante, cuando hablamos de cómo debería funcionar el sistema eléctrico del futuro. Todos sabemos que la energía eólica y la fotovoltaica han aumentado su competitividad en los últimos años, pero tienen el inconveniente de que son energías variables. Por lo tanto, hace falta tener una capacidad de generación que pueda suplir y pueda complementar esas energías en el momento en que no hay sol o que no hay viento. Y ahí es donde el almacenamiento en sales calientes pasa a ser importante. Este gráfico y el gráfico que sigue es un ejemplo de una planta que no es como Cerro Dominador, sino es una planta en otra parte del mundo que tiene 7 horas de almacenamiento. Pero lo que quería resaltar aquí es cómo funciona una planta en un día lindo. Aquí se puede ver en la línea amarilla cuál es la radiación solar del día. Aquí se va viendo cómo el tanque, las sales se van acumulando durante el día, y a la noche la generación es
básicamente plana, porque el calor ya fue almacenado. Pero ¿qué pasa cuando hay un día que no es tan bueno? Este es un ejemplo de otro día en donde la radiación es un día con nubes, la radiación solar ha sido inconsistente y se puede ver que hay fluctuaciones entre 0 y 100 megawatts de potencia. Si hubiéramos tenido una planta fotovoltaica, la generación hubiera seguido básicamente esta línea amarilla. ¿Qué pasa con una planta de concentración solar de potencia? Bueno, obviamente al tener menor irradiación, la capacidad de generación de calor es menor, pero la operación, y esto es lo que es tan importante para el sistema, la operación de la planta es plana, es de manera plana, por lo tanto puede garantizar que va a haber electricidad durante la noche, electricidad confiable y flexible, aún habiendo tenido un día malo. En este slide se muestra, este es parte de un reporte que ha preparado el Banco Mundial y a través de IRENA, en donde se hablan de diferentes tecnologías de almacenamiento y en la cual la tecnología de almacenamiento en sales calientes, de almacenamiento térmico, es ideal para almacenar grandes volúmenes de energía y durante muchas horas. Mucho se habla de las baterías, hemos visto presentaciones anteriores a las mías en donde se habla de la flexibilidad de las baterías. Las baterías tienen un rol muy importante, son muy importantes en regulación de frecuencia, en prestar servicios de corto plazo, pero para almacenar energía durante muchas horas, en el caso de Cerro Dominador son 17 horas, o para almacenar durante toda la noche 10, 12 horas, las baterías, el mejor mecanismo de almacenamiento es a través de sales calientes. Esta es una proyección de lo que era la planificación de largo plazo de Chile, como ejemplo, en donde se ve que hay un gran potencial de energía de concentración solar de potencia para cubrir hasta un 20% del sector del consumo eléctrico de Chile. Todas las tecnologías tienen su rol, todas las tecnologías tienen que tener su cabida dentro de un sector eléctrico, pero la energía de concentración solar de potencia es muy importante porque permite almacenar la energía y le aporta mucha flexibilidad y muchos servicios al sistema eléctrico que son necesarios para tener un sistema robusto y resiliente. Esta es otra slide sobre Chile, que habla del potencial que tiene la concentración solar de potencia, que es casi 25 veces o 22 veces la capacidad instalada total de Chile. Así que las oportunidades son muy grandes. Ahora, yo presenté al principio cómo era la situación de Cerro Dominador, en donde la generación de concentración solar de potencia era plana durante el día. Mirando hacia futuro, creemos que hay que tener un cambio de diseño basado en cuál es la forma más eficiente de poder entregar energía renovable, confiable y flexible durante las 24 horas del día. Y para eso hemos trabajado un cambio, hemos realizado un cambio en el diseño, que es el siguiente. La energía solar fotovoltaica es la forma más barata de generar electricidad, pero tiene el inconveniente de que funciona durante el día solamente. Entonces, ¿cómo podemos garantizar un consumo de electricidad, un suministro de electricidad 100% renovable durante las 24 horas del día? Y ahí es donde la CSP aporta la flexibilidad para ser diseñada de una manera distinta, para complementar las 24 horas que no pueden ser entregadas por la planta solar fotovoltaica. Aún en este caso, en este tipo de plantas, durante el día se va a estar almacenando el calor, no se va a estar generando, solamente una pequeña parte va a ser usada para generar electricidad, pero se almacena el calor para poder ser utilizado durante la noche. Y en caso de que sea un día malo como el que presenté antes, también está la energía almacenada que se puede utilizar para cubrir esa falta de energía solar fotovoltaica. Este fue el diseño que utilizamos para poder hacer una oferta muy competitiva en la última licitación, de la que se habló en dos presentaciones atrás, en el caso de Licana Solar, que es un proyecto del Grupo Cerro Dominador,
que hemos ofrecido energía a $34, combinando plantas de concentración solar de potencia con fotovoltaica. También tiene un rol importante la concentración de solar de potencia en el hidrógeno. Se ha hablado también durante las presentaciones de hoy del hidrógeno y de la importancia que tiene poder aumentar el factor de planta de los electrolizadores, poder pasar de un 25, de un 30 a un 100%, lo que hace es que se pueda reducir significativamente el costo de producir hidrógeno verde. Entonces, creemos, y de hecho estamos trabajando en proyectos para evaluar la conveniencia de usar CSP para producir hidrógeno verde, pero creemos que tiene mucho potencial en la región para ser utilizado para eso. Finalmente, este es un gráfico que seguramente habrán visto. Hay diferentes escenarios de esto, diferentes variaciones. Este es el gráfico de radiación solar directa, que es la que se usa para tecnología CSP. Y se puede ver aquí que hay el norte de Chile, el sur de Perú, el norte de Argentina son lugares ideales para este tipo de tecnología. Entonces, no tengo una slide en esta presentación, pero teniendo el recurso solar disponible, que es único en el mundo, y dando las señales adecuadas de mercado, se puede generar una industria de CSP. El tema del impacto de la tecnología CSP es muy relevante para la industria y para las empresas locales porque permiten el desarrollo de productores locales, el desarrollo de productores de vidrios, de tanques, inclusive la construcción de este tipo de plantas genera un impacto positivo en el empleo durante mucho tiempo. Estas plantas demoran entre 3 y 4 años de construcción, por lo tanto el impacto en empleo y en generación de valor para los países muchas veces no es reconocido cuando se preparan licitaciones o se preparan procesos para suministro de energía. Entonces ese es uno de los valores adicionales que tiene la concentración solar de potencia. Y finalmente, para cerrar, este es parte del gráfico que se mostraba antes. Las partes del sur de Perú tienen radiaciones que son increíbles y que pueden hacer que la concentración solar de potencia sea extremadamente competitiva y que sea un factor muy relevante en el proceso de descarbonización y en el proceso de carbono neutralidad del país. Con esto quería cerrar. Esta es otra foto de nuestra planta en donde se ve el campo solar que les había mencionado antes. Se ve la planta fotovoltaica ahí al final. Quería aprovechar para agradecerles nuevamente la invitación y haber podido hablar de esta tecnología que es tan apasionante. Somos Grupo Cerro Dominador. Quedo a disposición para quien quiera saber más, contactarnos sobre esta tecnología y sobre oportunidades en la región. Así que muchas gracias y bueno, gracias por la invitación.